Antes que nada, agradecerle a todos por haber venido, a pesar del frío. Gracias a todos por estar acá. Y sobre todo, gracias a la organización, ¿sí? Bueno, con la que más he hablado, con Carolina, que ha movido todo. Así que muchas gracias por todo el despliegue y por toda la dedicación que le pusieron a este encuentro. Y a las 30 personas que están por ahí con el nombre, ¿sí? que han estado colaborando y que, bueno, recién ahora les veo las caras, así que muchas gracias por estar colaborando y por hacer esto posible. Bueno, he estado hace unos pocos días hablando con Carolina y contándole más o menos los cambios y las cosas que han ido pasando en este último mes, concretamente, en relación a todo lo que venimos haciendo, lo que vengo proyectando hacer. Como siempre, en todas las cosas que hago, siempre hay algún cambio. Para el que por ahí me sigue o me conoce, nunca puede seguir exactamente un hilo conductor de lo que hago. ¿Sí? Soy un poco caótico. Y bueno, entonces siempre que tengo que dar una charla es como que tengo que informar de nuevo lo que modifico y cambio. Por una cuestión de que nunca quise organizar nada en realidad, ¿no? Y cuando me quise dedicar a organizar y decir, bueno, vamos a hacer esto y lo ponemos así, lo organizamos de esta manera para que todos puedan seguir y replicarlo, yo mismo lo destruyo, sin darme cuenta. Bueno, de esto quería hablar un poco para que se sepa el propósito de algunos cambios que han ido pasando desde hace 6 meses en relación a lo que yo vengo haciendo, a lo que empezamos a hacer como equipo y que nos compete a todos los que han resonado desde el principio con colaborar con este camino, con este cambio de conciencia, de percepción de la realidad y que bueno, y sobre todo aquellos que han dicho: nosotros nos ocupamos, vamos a hacer cosas, vamos a movernos, vamos a generar, y que muchas veces por tratar de ver qué es lo que yo digo, después no entienden qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estoy haciendo, si hay que hacer una cosa o la otra. Y entonces siempre me veo forzado a explicar desde el principio, ¿no? Desde el principio por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos a ir, porque me es muy difícil ir paso a paso, que eso es lo que estoy aprendiendo la semana pasada. Claro, todos vamos aprendiendo cosas. Mi tema es vivir el presente, ¿no? Porque siempre que doy una charla hablo de cómo empezó todo esto en el pasado y qué vamos a hacer en el futuro. Entonces hago las cosas del pasado en el futuro y me olvido de que habría que hacerlas en el presente, ¿no? Y cuando digo vamos a hacerlas en el presente, las hago pensando en el futuro, entonces, pero en función del pasado. Y como estoy tan pendiente de eso, voy a destiempo, digamos, ¿no? Y me apresuro en muchas cosas y empujo a muchas personas a que hagan cosas antes de tiempo, ¿no? Entonces, una de esas cosas es, por si han visto en internet o demás, es que iniciamos estos encuentros de Isidris, de Yo Soy Isidris, los iniciamos con una intención de poder generar algo hacia futuro, hacia concretamente unos 10 a 15 años en el futuro, que podría empezar a generar una transformación de conciencia desde el interior en relación a la transformación social. El problema es que en la misma teoría que yo daba me había olvidado un paso importante, básicamente importante, que antes de saber qué hacer tenemos que saber quiénes somos, ¿no? Y en el mismo nombre, el Yo Soy, está la clave. Entonces tenemos que saber bien quiénes somos y por qué estamos aquí para poder saber qué vamos a hacer y en función de qué lo vamos a hacer. Obviamente en el último tiempo se me han ido entregando herramientas para entender mejor el proceso de poder reconocernos como quienes somos, qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro, cuál es nuestro rol como sociedad, como humanidad y como grupo de los que estamos acá escuchando, y hemos recibido no el llamado, sino la resonancia con la frecuencia de la que estoy transmitiendo el mensaje. Y entonces todos los que estamos acá probablemente vamos a estar colaborando con esa transformación, pero que no es nada nuevo que nos digan hay que empezar por uno mismo, ¿no? Pero ese empezar por uno mismo tiene tantas facetas
y tantas formas de verse, que no sé si lo habrán notado que hace unos 20.000 años que nos vienen diciendo lo mismo, ¿sí? Seguramente muchos habrán pasado por muchas vidas en las que le dijeron, recuerden quiénes son, y acá siguen tratando de ver quiénes son, ¿no? Seguimos todos igual, tratando de reencontrarnos una y otra vez. Y esto es porque saber quién soy, ¿no? Es muy complicado, porque lo vemos desde la dualidad, desde la separación. Entonces siempre buscamos quién soy, pero quién soy yo, Matías, ¿no? ¿Quién soy yo? Y entonces empiezo a buscar mi misión, y cuando veo mi misión creo que soy re importante, ¿no? Y digo, wow, yo voy a cambiar todo, ¿no? Pero ese yo y ese yo soy no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y esta fue la intención con la que empezamos el proyecto del Yo Soy. Pero por ahí una vez publiqué que dije, vamos a hacer un camino y un proyecto que transforme a través del Yo Soy, pero nunca me había preguntado quién era, ¿sí? Alguna vez me lo habré preguntado, pero no realmente como lo que teníamos que hacer. Entonces esto llevó a modificar varias cosas en mí personalmente, y como lo que yo digo arrastra un montón de personas, entonces les modifica ellos también, ¿no? Y ahí está la responsabilidad de muchos cambios que hemos venido haciendo en el último tiempo, y que muchas personas no saben bien qué están siguiendo, qué estamos haciendo, para qué nos reunimos, cuál es el propósito de la organización que estamos armando y demás. Porque yo me voy a buscar respuestas al futuro o al pasado, y no estamos haciendo el proceso del presente. Personalmente, entonces tenemos que volver al presente, ¿no? Que es algo que siempre se nos ha dicho. Ahora, la intención desde mi punto de vista es poder explicar por qué existe el presente y qué es lo que tenemos que hacer aquí y ahora en el presente para recordar quiénes somos realmente. Desde que empecé a hablar por primera vez en el 2009, siempre las preguntas eran las mismas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Sí? Que son respuestas que es muy difícil que una sola persona las tenga, porque en realidad todos tenemos una parte de esa verdad. Entonces tenemos que compartirla y tenemos que conectarla. Lo cual no significa que tengamos que ponernos todos ahora juntos, hacer un círculo y pensar y debatir de dónde venimos, ¿no? Porque no terminaríamos nunca y porque faltaría un montón de gente para aportar sus ideas. Pero dentro de esto hay algunos, como yo y como muchos otros, que hemos venido a tratar de tejer un hilo dentro de esas respuestas para que después todos los otros puedan ir hilvanando las que ustedes ya tienen o las que unen de otras personas que también tienen más respuestas. Y desde ese hilo conductor, mi intención era poder ordenar ese tiempo-espacio del pasado, presente y futuro para que entendamos bien de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero la respuesta se va simplificando y a la vez complejizando cada vez más. En tanto nos damos cuenta de que esa trinidad de pasado, presente y futuro también es frecuencia, energía y materia. Y entonces ese ciclo de tiempo-espacio se da en diferentes niveles de conciencia. Entonces nuestro espíritu está haciendo un recorrido totalmente diferente al de nuestro alma está haciendo un recorrido totalmente diferente al de nuestro cuerpo. Y que se pongan de acuerdo es tan complicado que hace el caos que vivimos en nuestro día a día. Sabemos que tenemos una misión, hay que cumplirla, pero nuestro cuerpo tiene que dormir, comer, descansar, vivir y esas cosas básicas, ¿no? Y el alma encima tiene su proceso de, pero ¿por qué? No entiendo, soy importante, no soy, hoy me deprimí, bueno, y todas esas cosas. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo entre las tres partes que somos, y tenemos que encima saber de dónde vengo para poder saber a dónde voy, y quién soy en este momento para poder actuar en coherencia con eso, pero cuando me pongo en coherencia tengo ese conflicto entre mi propia Trinidad. Entonces cuando empiezo a encontrar todas estas tres, ¿sí? este diagrama, tengo que empezar a unificar todo en un mismo punto. Tengo que empezar a conectar todas mis partes de mí en un mismo punto. Y cuando, desde el 2009 que empecé a explicar todo el proceso de creación, desde mi punto de vista de creación, de dónde venimos, desarrollándonos como entidades universales hasta crear la materia para poder experimentarnos a nosotros mismos, y las sociedades como una herramienta para poder ordenarnos y poder trascender esa misma creación que nosotros hicimos.
En todo este proceso los vamos densificando muchísimo y los que empezamos a ver que lo que creamos es magnífico, empezamos a enamorarnos también de la materia. Y cuando uno se enamora de la materia y se enamora del arte de lo que es el vivir, terminamos como tontos, ¿viste? Cuando uno se enamora, ¿no? Que no es consciente, hace cualquier tontería. Y más o menos esto nos pasó en los últimos 26.000 años, ¿no? Nos enamoramos del proceso de la materia y acá estamos dando vueltas, saltando, sacando florcitas y cosas así que no tienen ningún sentido, pero que hacen a ese amor que nos hace avanzar y hacer cosas porque estamos enamorados de la materia. Hasta que nos damos cuenta que la materia no nos da mucha bola y entonces nos ponemos celosos, ¿no? Y decimos, entonces me voy de acá y me quiero matar o me quiero ir, entro en depresión, todo baja, la frecuencia se desarma y terminamos como hoy, que es un caos, ¿no? La materia, que todos queremos ascender, queremos irnos rápido, empezamos a hacer todo un proceso de escape de la materia, es decir, de divorciarnos en cierta forma. Pero ese divorcio exige que sea coherente, ¿no? Y darnos cuenta de que yo creé esa materia, que yo creé esa realidad, esa dualidad de la cual me enamoré, que me enamoré de mí mismo. Pero en ese transcurso de observar a la materia como una herramienta o como un amor, empezamos a tratar de solucionar los temas que la materia nos impone. Y cuando empezamos a observar los conflictos que la materia nos impone y nos enredamos tanto en eso, terminamos olvidándonos que nosotros creamos eso. El día 8 del 8 del 8 del año pasado, tuve la oportunidad de ir con 3 personas a la Gran Pirámide de Egipto y entrar solos dentro de la Cámara del Rey. Cuando estuvimos dentro de la Cámara del Rey, con las luces apagadas, en silencio, no había absolutamente nada, ni oxigenación, ni nada. Estábamos en silencio, empezamos a hacer un sonido. Y dentro de ese sonido empezaron a salir palabras, cantos, frecuencias de hace miles de años. Lo pueden escuchar por internet si alguien no lo escuchó todavía, porque sin querer se grabó. El teléfono se prendió solo y se grabó todo. No lo grabamos nosotros. Entonces lo puse en YouTube, lo interpreté que debe ser para todos y se grabó. Entonces está ahí. Y una de las cosas, si lo escuchan o lo escucharon, es que hay un momento en que hay una entidad, no soy yo, no es nadie más, que empieza a decir yo soy. En varios idiomas, pero concretamente decía fuerte, yo soy, yo soy. Y lo dijo muchas veces, empezó a pronunciarlo muchas veces, yo soy. Ese momento dentro de la pirámide fue lo que hizo que al volver a Argentina supiera que lo que teníamos que hacer era hacer un camino que era el yo soy. Un proyecto que tenía que ver con el yo soy. Pero no había entendido muy bien cuál era el significado de lo que representaba esto. Y es que en esa tríada de tiempo, pasado, presente, futuro, espíritu, alma y cuerpo, el punto que los conecta a todos es lo que somos, lo que verdaderamente somos. No lo que cada uno es acá, sino lo que realmente somos todos. Y que es muy fácil hablar de unidad o de somos uno, ¿no? Que muchas veces decimos esto, ¿no? Somos uno, pero siempre alguien nos cae mal, ¿no? Que eso todavía no lo terminamos de solucionar, ¿no? Siempre tenemos algún conflicto con alguien. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque todavía seguimos dualizados, ¿sí? Terciarizados en ese tiempo-espacio. Y volver al yo soy implica trascender todas esas divisiones y esas estructuras. Entonces, para poder hacer esto, no lo podíamos hacer en conjunto. Lo teníamos que hacer cada uno individualmente. Y esto me transforma un montón la percepción de muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que venía con el hilo conductor de nos enamoramos de la materia y empezamos a estar enredados en la materia, es que el alma se siente perdida y necesita ser feliz. Cuando necesita ser feliz porque no entiende por qué la está pasando mal, entonces trata de buscar soluciones en la materia para poder solucionar esos conflictos álmicos que posee, que no tienen nada que ver con el espíritu, pero los trata de buscar en una coherencia dentro de la materia. ¿Y eso qué es? Creer que estar con alguien, o tener el trabajo que yo quiero, o pertenecer a un grupo, o meditar mucho, o lo que sea, nos hace felices. Pero aún más, cuando no tomamos conciencia de
de ese nivel, la felicidad es mucho más básica. Es tener mi casa, tener la familia, que todos tengan una economía digna, tratar de colaborar de que la sociedad esté armonizada, ¿no? De hacer una lucha social por la igualdad, por esto. Entonces empezamos a buscar en la sociedad la respuesta de que toda la felicidad depende de que estemos bien acá, de que estemos bien en la materia. Y esto me pasó, me enamoré tanto del planeta, y aunque me cueste decirlo, de la humanidad, que no es lo mismo, de la humanidad, que dije, si la están pasando tan mal, trabajemos para que la pasemos bien, ¿no? Si el objetivo es pasarla bien, estar bien y disfrutar acá, entonces ¿por qué hay tanta desigualdad, tanto conflicto? ¿Y por qué no estamos haciéndole caso a la misma realidad, a la misma creación que hicimos nosotros para poder estar en armonía y en equilibrio? Pero, para poder lograr esto, tenemos que cambiar muchas percepciones. Tenemos que cambiar una perspectiva interna sobre lo que vemos afuera. Porque toda transformación que buscamos para tener un equilibrio, para estar armonizados con el exterior o que haya felicidad común en todos los habitantes de la Tierra, cuando buscamos este objetivo, nos centramos tanto en solucionar el conflicto que nos olvidamos que el conflicto nunca existió. Y que todo tiene que ver con un reflejo interno que parte de un cambio interno antes de generar el externo. No significa que hacer cosas o no hacerlas modifique, sino que lo único que modifica todo es si yo en mi interior me modifico. Es algo tan básico que se dice hace tantos miles y miles de años que no lo estamos pudiendo observar porque nos enseñaron a mirar hacia afuera y no hacia adentro. Pero hay una forma de observar hacia adentro muy básica, muy real para los ojos de la materia, que es la biología. La primera vez que fui a la cordillera de los Andes a tomar la información de la cordillera que está bajando constantemente para este nuevo tiempo, una de las cosas que me dijeron es que necesitábamos más biólogos. Yo dije, si estamos meditando, ¿por qué me hablan de biólogos? ¿Qué tiene que ver? Necesitábamos más médicos, más odontólogos. No entendía a qué se referían. Pero había una clave fundamental en esas profesiones, las profesiones que se dedican a la biología. Las profesiones que se dedican a la biología están constantemente mirando hacia el interior. Miran tanto hacia el interior que se van hasta la estructura más básica, que es el ADN, que es donde está estructurado el espíritu, la frecuencia, donde está la base de la realidad, más atrás del ADN, la configuración frecuencial y electromagnética del carbono, el hidrógeno y todas las moléculas que componen el ADN. Cuando yo miro la biología, me empiezo a dar cuenta de que es una proyección perfecta del espíritu expresándose. Y que la idea es tan solo una intención de entender esa armonía, pero no es la verdadera armonía. Entonces, una frase que me dijeron fundamental para poder recordar quiénes somos realmente y lo que tenemos que hacer en la materia, era que teníamos que pasar de la ideología a la biología. Que la biología era fundamental para poder entender quiénes realmente somos. Y para eso poder transformar la materia. La biología es la única herramienta que nos permite entender a la materia desde un punto de vista espiritual, aunque no lo parezca. Porque es fractal, se proyecta desde un punto único hacia algo infinito, que es nuestro cuerpo. Y tiene en cada uno de sus puntos el mismo potencial, tanto en el pelo como en las uñas. En todas las partes de nuestro cuerpo, cada célula, hormona, tiene la misma información. Esto es exactamente lo mismo que el universo. Cada uno de ustedes es un universo en sí. Entonces es lo mismo que una célula de su cuerpo para su cuerpo. Este reflejo de entender quiénes somos en nuestro interior para poder transformar el exterior, lo tenemos en nosotros mismos, en nuestro cuerpo. No hace falta ser espirituales para darnos cuenta de esto. Pero sí, el cambio es espiritual. La transformación se da en el interior. Y si nos proyectamos hacia el exterior, cada vez más hacia afuera, como si fuera un fractal constante hacia afuera, nuestras células son el reflejo de nosotros. Nosotros somos el reflejo de las sociedades. Las sociedades son el reflejo de los países o las regiones de los continentes de
el planeta del sistema solar y así consecutivamente hasta la galaxia, los cuásares y cada vez más grande hasta todo el universo. Todo es exactamente lo mismo. Y si queremos transformar el afuera, tenemos que transformar el adentro. En todo esto que empecé a hacer, me concentré tanto en que si nos transformamos biológicamente podemos transformar la sociedad, porque lo que es adentro es afuera, que me olvidé de que es un largo proceso y arduo proceso el poder transformar nuestro propio cuerpo y ser antes de poder reflejar eso en la sociedad. Y esto es no sé si les pasará, pero es un temor personal, que es la muerte, ¿sí? La muerte a muchas personas les asusta porque no saben qué va a pasar después. A mí lo que me asusta es que no lo terminen y que no termine nada y tengo que volver a nacer, ¿sí? No sé si a alguno le aterra esa situación, ¿sí? A mí me da igual que me atropelle un auto, que me muera de la forma que sea, pero que haya terminado algo por lo menos, ¿sí? Eso es lo único que me aterra, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos cosas apresuradamente por querer cambiar nuestra realidad antes de tiempo, por si las dudas, ¿no? Y esto me pasa constantemente a mí. Como veo lo que tengo que hacer a los 87 años, y digo, ¿cómo voy a llegar a eso? Digo, empiezo ahora por las dudas que me muera mañana, ¿sí? Pero nunca me di cuenta que hasta los 87 años tengo tiempo. Entonces, muchas veces en tener conciencia de nuestra plenitud y lo que somos capaces de hacer, nos apresuramos en querer generar un cambio antes de tiempo, ¿no? Esto me lo hago una autorreflexión, pero también se las hago a ustedes cuando muchas personas dicen, el cambio tiene que ser ya, tiene que ser en esta vida, sí o sí, ¿no? Lo tenemos que hacer ahora, no podemos esperar más, es ahora. No sé si habrán notado que mucha gente cree que este es el momento, ¿no? Desde hace miles de años que todos creen que es el momento, ¿sí? Se los digo por si acaso, ¿no? En Egipto creíamos que era el momento, en Atlántida también, imagínense, ¿sí? Para todos los mayas, en la era del jaguar, todos creían es el momento, y sin embargo seguimos acá dando vueltas. Entonces hace mucho tiempo que es el momento, porque es lo que llamamos el eterno presente, ¿sí? Siempre es el momento, siempre. Cada instante es el momento, no existe el pasado ni el futuro, cada instante es el momento. Y eso es algo muy complicado de poder vivenciar, porque como estamos tan partidos y tan divididos, queremos que el cambio que nosotros pretendemos en nuestro interior también se vea reflejado en el exterior. Pero el cambio en el exterior es tan grande que nos obnubila y no podemos realmente dedicarnos al cambio interior, ¿no? Porque queremos verlo reflejado ya en nuestra familia, en nuestros amigos, en las sociedades, en el cambio global. Y en tanto nosotros no hagamos la tarea de nosotros cambiar como individuos, no va a cambiar nada absolutamente. El reflejo es fundamental. Entonces, hace mucho tiempo, desde hace unos años atrás, que la información, en mi caso, se ha ido dando como en un gran paquete en el cual se van abriendo carpetas, ¿sí? Es como tener un archivo zip, ¿sí? De la computadora y tratar de abrirlo y tener varias carpetas y voy abriendo la que puedo, la que me llama más la atención el nombre, ¿no? Entonces, descomprimo el archivo y más o menos sé todo lo que tiene adentro. Y saber todo lo que tiene adentro del archivo es terrible, ¿sí? Por eso es un don no acordarse de nada cuando uno nace, ¿sí? Relájense. Es genial tener la capacidad del asombro constante de las cosas que van pasando en función de lo que yo hago. Claramente podríamos tener más conciencia plena de lo que tenemos que hacer y no perder tiempo si supiéramos cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Pero cuando uno sabe cuál es su propósito y su misión, se desespera tanto por cumplirlo que se olvida de un montón de pasos intermedios, ¿sí? Por eso está bueno que el espíritu haya decidido olvidarse cuando nace. Porque en este tiempo de desconexión el espíritu lo que está probando es, a ver, antes sabía y la cagué, ¿no? Entonces, muy literalmente. Entonces digo, a ver qué pasa si me olvido, ¿no? Porque si me olvido capaz me concentro más en lo que tengo que hacer en el aquí y ahora, ¿sí? Esa es la lógica de por qué nos olvidamos, ¿no?
para ver si me concentro aquí y ahora. Pero siempre hay algo espiritual que nos dice, no hay tiempo ni espacio, entonces siempre estamos tristes porque el pasado fue mejor o peor, o qué vendrá después, ¿no? El futuro. Pero cuando uno sabe que viene en el futuro y mira el presente y dice, no puede pasar eso, porque como estamos hoy, esto no cambia más. ¿Vieron que cuánta gente dice eso? Esto no cambia más y sin embargo venimos cambiando hace tanto tiempo. Entonces nos ponemos en una posición muy descomprimida, ¿sí? En la cual no podemos realmente ver el todo en un mismo punto y entender que todo realmente tiene una lógica perfecta, pero tiene procesos dentro del mundo de la separación, como es la tercera dimensión. Y estos procesos nos van a llevar mucho tiempo, e incluso los resultados de lo que estamos empezando a hacer ahora lo vamos a ver mucho tiempo en el futuro, ¿sí? Imagínense los grandes maestros de la historia, sin comparaciones, obviamente, pero el más reciente que más todos se acuerdan, seguramente Jesús, que fue uno que andaba por ahí hablando, que nada tiene que ver con esta historia, pero él, Horus, Ahura Mazda, un montón de gente que andaba dando vueltas por la tierra, Buda, que iba trayendo un mensaje y entre 500 a 1500 años después se escribió lo que había dicho, todo tergiversado, que no se entiende nada de lo que dijo, ¿no? Y se creó un monopolio gigante, ¿no? Para cada religión, se creó un monopolio gigante en un mensaje tergiversado de alguien que nunca dijo lo que dijo, ¿no? Y recién ahora vemos los resultados. O sea, ¿cuáles son los resultados? En que un montón de personas se están despertando en el nivel crístico. Lo habrán notado, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la religión. Pero gracias al proceso de 2000 años, recién ahora nos estamos dando cuenta de que, cuando decía yo soy el camino era yo, ¿no? Cuando decía que era el Cristo, era el enviado, todos somos enviados, ¿no? Entonces recién ahora mucha gente se está dando cuenta de lo que había querido decir, ¿no? 2000 años después. Por eso, cuando a veces nos desesperamos de, no, este es el momento, podemos esperar 2000, 3000 años, hasta que alguien diga, era eso. Entonces, esta perspectiva del tiempo-espacio nos permite entender de que no nos tenemos que desesperar en ver resultados a las cosas que queremos hacer. No nos tenemos que desesperar en el momento en que hacemos un montón de cosas y vemos que no hay resultado. Como tanto esfuerzo para nada, ¿sí? ¿Habrán sentido eso alguna vez? Tanto hacer para que después no hagan nada. Probablemente dentro de 500 años alguien agarre lo que ustedes dijeron y haga un gran cambio en la historia, ¿sí? Dentro de 500 años, que también es hoy. Entonces, lo que están haciendo hoy está modificando el futuro y el pasado. El pasado también, aunque parezca raro para nosotros que tenemos una mente lineal. Para el espíritu no hay tiempo ni espacio. Por lo tanto, está en todos lados aquí y ahora. Por lo tanto, con el cambio que ustedes hagan hoy, mínimo que sea, están modificando todas las generaciones de las que vienen y las generaciones hacia las que van, aquí y ahora. Cualquier actitud, cualquier cambio. Entonces, esto incluso a mí, hace 2 días me relajó, ¿sí? Hace 2 días, claramente. Hace 2 días me relajó y dije, no tengo que correr tanto. Vamos a ir paso a paso. En el 2012, no sé si alguien siguió el camino de Harwittum, en el 2012 me desesperé porque creí que se me terminaba el tiempo. Muchos creían que se terminaba el mundo. Para mí se me terminaba un tiempo que si no lo hacía ese año, tenía que hacerlo dentro de 20.000 años otra vez. Entonces dije, me da igual. O sea, me iré en bicicleta, pero lo hago, ¿no? En el año 2012, para todos se nos cumplió un ciclo. Entre 2011 y 2012 se cerraba un ciclo histórico muy grande para todas las almas que elegimos nacer en este planeta en estos últimos 20.000 años. Y la intención fue poder traer esa conciencia del pasado de que tenemos que transformar nuestro mundo en función del espíritu. Hace
unos 10.500 años aproximadamente, en las costas de África, en el norte de África, un país llamado Caín e Ibitis, que era lo que después se llamó Egipto. En esas costas había una nación que descendía de la Atlántida, Jefislion en aquel momento. La Atlántida fue la primera civilización humana, porque era mitad humana, mitad otra cosa, humanoide humana, que logró comprender el propósito de vivir en la materia y cómo trabajar desde la materia para poder hacer una ascensión espiritual y transformar el mundo. Esto implicaba obviamente un trabajo interno muy grande, un trabajo de desarrollo del ser tan importante que comprendieron, sobre todo con un señor al que hoy lo conocen con el nombre de Tot o Hermes Trismegisto, depende de quién lo llame, con esa persona que era un gran arquitecto y escriba, que era que no era un dios, era un sacerdote muy conocido y muy importante, atlante, que se fue a vivir al Nilo. Esa persona era también el médico, el gran médico. Y fíjense cómo de la escritura a la medicina, la arquitectura y el gobierno hay un solo paso. Está todo totalmente relacionado. Era la misma persona que enseñaba las mismas artes y que regía o dirigía a los pueblos. ¿Cómo? Desde la medicina y la escritura. La palabra. Ellos utilizaban la palabra para transformar los cuerpos, las realidades físicas que están en nuestro ser. La palabra despierta la frecuencia del ser. Y la medicina, la biología, comprende cómo se desarrolla ese ser. Y ese ser lo aplicaban a la sociedad. Entonces, no tenían capitales, tenían órganos, ¿sí? Tenían 7 órganos fundamentales, las 7 glándulas. Tenían un sistema orgánico de intercambio, que era la economía sanguínea. Tenían un sistema de educación que le permitía a los niños y jóvenes decir la información que traían desde el cielo y desde el espíritu. No enseñarles cosas, sino enseñarles a despertar lo que ya sabían. Tenían un sistema político en el cual ningún político o gobernante podía llegar al gobierno si antes no había podido conectarse con su verdadero ser. Tenían que pasar por años de preparación espiritual para poder realmente guiar, no liderar, guiar a los demás. Si esa persona se le subía el poder a la cabeza o tomaba decisiones sin que el pueblo estuviese en consentimiento, el ejército tenía el deber de sacarlo de ahí y enterrarlo, básicamente. Entonces, era muy diferente, pero era orgánico, era un sistema orgánico, porque sabían que la biología y la palabra eran fundamentales. Y la arquitectura, ¿qué hacía la arquitectura? Traer el plano sutil al plano físico, construir las sociedades a través de la geometría en la cual el universo se estructura. Y lo hacían de una manera muy específica, la expansión universal. La mayor expansión universal es la forma de una galaxia, ¿sí? Que está estructurada en un patrón matemático que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ¿sí? Es el código Phi, la Fibonacci. Entonces, a través del código Fibonacci, hasta el 144 lograban que la materia vibre en quinta dimensión y nos conectemos con el verdadero yo soy, con la verdadera esencia. Esas civilizaciones fueron las primeras y de las pocas civilizaciones que lograron conectarse con el espíritu a través del desarrollo social. Por esto, muchas de las personas que estamos acá sentados y hablando, hemos vivido en ese tiempo y estamos naciendo de nuevo porque es el momento en que tenemos que volver a construir sociedades que nos ayuden a conectarnos con el ser. Y para hacer esto, primero tenemos que conectarnos nosotros con nuestro ser. No podemos hacerlo al revés, ¿no? Entonces, desde hace unos años, cuando empecé a hacer el Harwitum, la Tierra nos empezó a decir que la única forma de entender la biología de las sociedades era entender la biología de la Tierra, ¿sí? La geología en sí. ¿Cómo es la Tierra? ¿Qué estructura tiene la Tierra? ¿Qué representa cada región, cada montaña, cada continente? Leer el patrón, dónde está la geometría de ese patrón y construir en función de los patrones geométricos que permiten traer la información desde otros planos hacia la materia. Y a partir de ahí, transformar. Pero primero tenemos que construir no pirámides de piedra, sino pirámides adentro.
Y esas pirámides es lo que se llama Merkaba, también en egipcio, ¿sí? El Merkaba, que es la estructura piramidal que gira, ¿sí? Las dos pirámides que se entrecruzan, ¿sí? La estrella de David, también en dos dimensiones, que es este patrón que lo que nos hace es activarnos a nosotros mismos desde la Fibonacci interna, desde el corazón. El corazón es el punto 1-1, ¿sí? El punto inicial, 1-1. Y ahí empezamos a trazar todo un patrón energético a nuestro alrededor que es de expansión y que permite la movilidad de la estructura geométrica para que transformemos nuestro ser. Pero solo surge desde el corazón. Y ahí tenemos un grave problema, que tenemos un conflicto enorme con el corazón, porque no entendemos para qué está, ¿no? No entendemos muy bien cómo se usa, lo usamos muy emocionalmente. Las emociones están acá, no están acá, ¿sí? Cuando decimos me enamoré y esto de acá, no tiene nada que ver con esto. Cuando te enamoraste estás sintiendo con los intestinos, así que por eso sentimos mariposas en el estómago, esa acidez, ¿sí? La emoción está acá, no está acá. Acá está la plenitud de la expansión que me produce vibrar con otros, ¿sí? Desde acá. Entonces, esa expansión la tengo que generar desde el corazón y para eso tengo que encontrar la neutralidad, me tengo que encontrar a mí mismo, como quien realmente yo soy. Por eso, desde hace millones de años se enseñaba la palabra yo soy como una de las más fundamentales para poder traer ese código a la materia y poder empezar a transformarnos internamente para luego poder transformar la sociedad. Que es, obviamente, cuando hablamos de transformarnos nosotros, es un proceso tan lento que puede llevar vidas. Entonces nos queremos acelerar y hacer el proceso rápido. Y a veces hay personas que pueden hacer un proceso rápido haciendo meditación o terapias energéticas y demás. Pero no es eso lo que nos va a ayudar a conectarnos con nosotros. Eso solamente ayuda a limpiar todas las cosas externas para reencontrarnos con lo que realmente somos nosotros. Y cuando nos encontramos con eso, algunos se pueden llegar a asustar porque no esperan encontrar algo como lo que pueden llegar a encontrar, que es tan grande que nos produce un poco de pánico. Exacto. Nos produce un poco de pánico porque no tenemos límites. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos límites, que es algo que me pasó en un momento, me di cuenta de que cualquier movimiento puede generar cambios en la vida de muchas otras personas, y más yo que les estoy hablando encima, ¿no? Que siento una responsabilidad enorme que me estoy sacando de encima. O sea, me da igual lo que les pase, básicamente. Pero cuando uno se mueve y genera algo y tira para este lado, muchas personas pueden caerse o ponerse más firmes, ¿no? Entonces, cuando uno ve que somos uno y que donde yo me muevo, todo se mueve en función de eso, ¿no? Que la cuántica lo está viendo con que la realidad existe solo si la percibimos o la miramos, siento una responsabilidad enorme porque es infinito y las posibilidades son tan amplias que por alguna razón mi mente decide poner límites, ¿sí? Para no asustarme. Entonces los límites que tenemos en nuestra vida son nuestras propias limitaciones que hemos creado por el miedo a la responsabilidad de poder llegar a cambiarlo todo. Entonces cuando decimos voy a cambiar mi vida, siempre aparece alguien que nos caga el plan, ¿sí? Nos lo jode. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo puse ahí, porque me da tanto miedo llegar a cambiarlo todo, porque sé que es probable, ¿sí? Que entonces me pongo límites y personas que me dicen no vas a poder. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Con qué plata? ¿Sí? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Lo habrán notado. Entonces, o emociones, ¿no? Cosas de los familiares y demás, de la sociedad misma que te impide, ¿no? Porque tengo que pagar los impuestos, esas cosas que me impiden realmente ser quien realmente soy. Pero cuando me logro salir de todo ese patrón, me empiezo a dar cuenta de que puedo ser infinito y hacer lo que se me ocurra, ¿no? Pero ese que se me ocurra es una gran responsabilidad porque me doy cuenta de que todo está en armonía en función de que yo esté en armonía. Si yo no estoy en armonía y me doy cuenta de que yo soy infinito, puedo hacer un caos. ¿Se acuerdan de Lucifer? Sí. Bueno, era un ser en infinita armonía que dijo, ¿qué pasa si yo hago así? Y acá estamos.
¿no? Se llama materia. Entonces, tiempo-espacio. Esto. Entonces, esta realidad que nos damos cuenta de que podemos transformar, nos ponemos límites y decimos, bueno, ¿cuál es el primer límite? Yo. ¿Cuál es el segundo límite? La familia. El otro límite, el barrio, la sociedad. Entonces voy por partes, ¿no? Pero como lo que yo soy me lo refleja todo el exterior, primero trato de cambiar el exterior para ver si puedo cambiar el interior, ¿no? Y entonces esto es básicamente el error que cometemos constantemente y que no es un error, en realidad. Para el universo, recordemos, todo es función de aprendizaje y solo aprendemos a través de errar. Entonces, para el universo el error es la gracia más infinita, porque nos permite poder superarnos a nosotros mismos. No hay que tener miedo a confundirse, a errar, y esto es algo que nos es difícil, porque todos fueron a la escuela acá, me imagino, que cuando alguien tenía un error te lo tachaban, te ponían mal, insatisfactorio, ¿no? Insuficiente, esas cosas raras. Un 5, un 1, las maestras. Entonces cuando hacemos eso, estamos condicionando incluso genéticamente a la persona que está viendo ese error, de que si yo me equivoco, va mal. ¿Por qué aprendemos del error? Es que el error no es negativo. Tenemos muchos tipos de errores, ¿no? Puede ser un error hermoso, digamos, y que le estamos pasando genial. Puede ser un error de que nuestra vida es alucinante y perfecta y no era lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero el error no es malo, no es negativo. Nosotros le ponemos la connotación negativa. El error significa poder ver una perspectiva diferente del camino que yo tomo para tomar herramientas nuevas, ¿sí? Es simplemente eso, es tomar herramientas nuevas al camino que yo elegí. Entonces, esas herramientas nuevas que estoy eligiendo, como vienen desde la sociedad condicionadas de que errar es malo, porque errar, saben que en latín errar se dice peccata, ¿sí? Peccata es error. Entonces, pecado es error. Y venimos condicionados desde hace 2000 años con que el error es terrible, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esto, primero tenemos que liberarnos de esa conciencia de que podemos llegar a equivocarnos en el proceso de transformación, en el proceso de ascensión. Siempre estamos bien, siempre es perfecto todo, siempre estamos tomando una herramienta nueva. Y cuanto más rápidos son los cambios, es decir, hago una cosa hoy y mañana le transformo a algo, mejor, ¿no? Porque significa que no me estoy tomando 50 años para darme cuenta de algo, ¿sí? Sino que me estoy dando cuenta más rápido. Entonces, a más transformación, mejor en un proceso de crecimiento. Ahora, cuando me toca reflejarlo hacia el exterior, no puedo estar cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tomar ahí el equilibrio. Y encontrar el equilibrio es muy complicado hacerlo con muchas cosas. Lo tenemos que encontrar solo en nuestro interior. Y ese es el camino de la maestría. Dejar de escuchar a otros para escucharse uno mismo, ¿no? Dejar de caminar el camino de otros para caminar el propio. Eso es encontrar el equilibrio. Y es muy difícil porque somos mamíferos. Y como somos mamíferos, vivimos en manadas. Y siempre hubo un líder que nos decía hacia dónde ir. Está en nuestra genética, nuestro cerebro más profundo, reptiliano, ¿sí? Que es el primero. La supervivencia se vale gracias al grupo, no al individuo. Entonces, como genéticamente es uno de los primeros patrones, siempre vamos a buscar seguir a alguien. Y siempre vamos a buscar una respuesta en otra persona. Es casi biológico, ni siquiera es de conciencia, ¿sí? Es biológico. Entonces no hay que preocuparse por eso, pero sí hay que tomar conciencia de eso. Sí saber que lo que estoy haciendo es seguir un patrón que no era mío, sino que era de mis más antiguos ancestros que me estaban enseñando a mí a sobrevivir a través del grupo y el seguir un líder de la manada, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a ver todos estos patrones y empiezo a darme cuenta de que por más que hago un camino conjunto, el que vale es mi propio camino, ¿sí? En ese momento empiezo a encontrar el equilibrio y empiezo a reflejar todo a mi alrededor, empiezo a reflejar a los otros y empiezo a ver cómo los otros responden en función de mi propio camino.
hacer el propio camino y concentrarme en mí mismo no significa olvidarme de los otros o ser egoísta, sino que incluso es mucho más útil. Es mucho más útil porque desde mi propio centro voy a lograr que todas las personas que están a mi alrededor vibren exactamente igual que yo. Y eso permite que muchas otras personas también despierten, encuentren el equilibrio y empiecen a vibrar en su propio camino. Hacer esto nos puede llevar muchas vidas, nos puede llevar mucho tiempo, pero si empezamos a tomar conciencia puede ser mucho más rápido. Cuando fui a Isidris, que es la ciudad intraterrena de los jóvenes, de los niños del futuro, que está en Uspallata, Mendoza, en esa información de ese canal que está ahí, la información es constantemente sobre que los niños son la respuesta a la transformación de la sociedad futura, ¿sí? Entonces yo dije, construyamos una sociedad para los niños del futuro, ¿no? Y entonces volví el otro día a Isidris y me dijeron, ¿no me escuchaste? Entonces, bueno, volvamos a empezar. Entonces me senté en una piedra a escuchar atentamente. Lo primero que me dijeron fue, empezaste el proyecto Isidris en el 2016 cuando te dijimos que era en agosto de 2024. ¿Sí? Por eso es lo primero que les comunico. Sí, corriendo, como me gusta a mí. 2024, me repetían, ¿sí? Listo, perfecto. ¿Qué hay que hacer antes? El yo soy, el proceso de recordar quién soy. ¿Y quiénes son los únicos que saben quién realmente son? Los niños. Porque no tienen condicionamiento más que el condicionamiento genético. Hasta que no tienen condicionamiento cultural, son ellos. Entonces, internamente, no era construir algo para los niños, sino era construir algo desde el niño, ¿sí? Desde el niño interno, desde quien realmente somos. Y para hacer eso tenemos que ir a pensar sobre nosotros mismos. ¿Estoy en mi vida haciendo lo que realmente siempre quise hacer? ¿Estoy jugando o estoy en el juego de otro? ¿Sí? Con reglas que no me gustan. Entonces, empezar a plantearse todo desde la visión de un niño, de que si me aburrió me voy, de que si no me gusta no lo hago, desde que si me divierte lo hago. Ese pensamiento interno es la mayor responsabilidad con uno mismo, no con el otro, porque nos han enseñado tanto servir al prójimo, lo habrán escuchado hasta cuando se estaban quemando en alguna hoguera por acá, sí. Hay que servir al prójimo, entonces nos olvidamos de que el prójimo soy yo, ¿sí? De que el prójimo es el reflejo de mí mismo, que si yo puedo vibrar correctamente, todo lo que está a mi alrededor empieza a vibrar correctamente. Y entonces el camino empieza a tomar sentido. Coherencia. Empiezo a darme cuenta de que probablemente lo que yo quería hacer de niño no lo estoy haciendo ahora. Obviamente hemos tomado nuevas herramientas, nuevas cosas que nos son útiles para lo que tenemos que hacer más adelante, hacia futuro, y no significa dejar todo para poder ser niño, sino que empezar a ver todo lo que hice como un niño y tomar las herramientas de todo lo que aprendí desde la visión simple y a la vez compleja de un niño, ¿sí? Porque también el niño aprende constantemente del error. El adulto tiene miedo a confundirse, ¿sí? Y da igual que nos confundamos. Entonces, todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida a partir de ahora hacia la transformación social implica que disfrutemos de lo que vamos a hacer. Si no lo podemos disfrutar, no hay que hacerlo. Ya está. Se terminó. Porque hasta que yo no pueda disfrutar de mí mismo y de lo que yo tengo que hacer como propósito, no voy a lograr absolutamente nada. Y esto se lo estoy diciendo por experiencia de hace un mes. Así, fresquito. Que a muchos les habrá pasado, a todos les pasa, ¿no? Pero más allá de esto tenemos, sí, un plan. Un plan que está entretejiéndonos a todos y que muchos de ustedes están acá porque estamos en el mismo plan. Cada uno tiene planes diferentes. Probablemente acá hay algún pleyadiano o vegano y no se siente nada identificado con lo que voy a decir a continuación. Porque tienen otro plan. Pero, si hay alguno que se identifica con Orión por acá, no sé si se acuerdan de la guerra de Orión o les suena algo de una guerra tipo Star Wars, ¿sí? La guerra de las galaxias. Hubo un montón de personas, que muchos de ustedes seguramente están sentados acá, que dijimos,
desde la separación no vamos a lograr nada. Tenemos que unirnos, que unificarnos. Entonces, cuando decidimos esto, hubo algunos, en uno de los casos yo y algunos más, que dijeron por ahí vamos a poder hacer algo. Entonces un montón de personas vinieron a la Tierra, que es un planeta muy adecuado para poder unificar cosas, ¿sí? Por más que parezca que estamos muy separados, en realidad es un planeta muy interesante para unificar cosas. Entonces todos vinimos para acá, con un objetivo, que era integrar nuestras dualidades, pero no nuestras dualidades de esta vida, sino de nuestra realidad. Esas dualidades que venimos creando desde las galaxias, desde los diferentes planetas de los que venimos, desde las diferentes realidades de las cuales procedemos. Y que estamos todos tan entrelazados entre nosotros que nos volvemos a encontrar una y otra vez en estas realidades, como diciendo, me suenan sus caras. No las caras de ahora, pero hay como, atrás hay una cara que me es familiar. A veces es preocupante porque nos volvemos a encontrar con gente que no nos queríamos encontrar. O hay personas que se quedaron enlazadas a historias pasadas y todavía las siguen reflejando al día de hoy, ¿no? Normalmente las personas que nos acordamos de vidas pasadas tenemos ese conflicto. Que decimos, esta fue mi madre en otra vida. Se la tengo jurada. Es como, ¿no? Y hoy a lo mejor es mi tío, qué sé yo, o es un amigo. Pero es como... y sigo con esa intención de, pero esta me jodió la vida. Bueno, y así, ¿no? Entonces, da igual ya eso, ¿no? Pero nos quedamos muchas veces apegados a esas historias. La historia que nos empezó a unir a todos fue el conflicto de Orión. El conflicto de Orión nos unió a millones de personas. Muchas de esas personas están por el planeta, dispersas en todos lados, y que fuimos diferentes razas, diferentes almas, diferentes espíritus que nos dimos cuenta de que teníamos que velar por la integración. Entonces, desde hace miles de años estamos tratando de integrarnos en este planeta, vida tras vida, encontrándonos con diferentes personas de diferentes constelaciones, de diferentes realidades que tienen una parte de nosotros que nosotros dejamos de tener y viceversa. Entonces nos tenemos que reunir una y otra vez para poder integrar. Integrar significa aceptar, ¿sí? Aceptar que el otro es parte de mí y que es un reflejo. No significa que integrar me tiene que caer bien, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, porque unidos no significa juntos, ¿sí? Integrar no significa querer al otro, ¿sí? No tiene nada que ver, porque a veces en el afán de querer ser uno y estar integrados parece que tenemos que caernos todos bien, llevarnos todos bien, vivir todos bajo el mismo techo, comer todo el mismo plato, y no tiene que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con poder reconocer la tarea del otro en relación a mi tarea y qué crecimiento se produce en esto como integración, como uno, reconociendo que el otro no es el otro, sino que soy yo mismo en otra perspectiva. Cuando empiezo a lograr hacer esto, empiezo a sanar lo que se llama la verdadera guerra de Orión. La guerra de Orión, más allá de que haya habido armas y todas esas cosas, no era una guerra como la de Irak, ¿sí? O la que está pasando en Siria. Era otro tipo de guerra, ¿sí? Era una guerra interna, una guerra de la dualidad, una guerra del conflicto interno con nosotros mismos. Entonces, hubo un momento en que nosotros dijimos, me cuesta que una parte de mí esté separada de mí por eones de años luz. Entonces, ¿por qué no nos ponemos todos en el mismo lugar? Entonces, hoy nacemos en la misma casa, ¿sí? Padre, madre, abuela, hijo, todos juntos en la misma casa, que antes eran un pleyadiano, un reptiliano, un siriano, un orionino, y no se puede ver ninguno. Todos se miran como, a este algo me hizo, ¿no? O no los tolero, o cosas así. Pero esto viene de ahora sí o sí se tienen que bancar porque comparten la misma genética, ¿no? Y el compartir la misma genética nos hace empezar a integrarnos. Este planeta es un planeta de integración. No importa si estamos en conflicto o estamos en plena paz global. El objetivo de este planeta no es estar en paz, es integrar, que es muy diferente, ¿sí? La integración no significa paz. La integración nos puede llevar al equilibrio, ¿sí? Que eso, naturalmente, nos da armonía, no paz. ¿Cuál es la diferencia entre la paz y la armonía?
que la armonía incorpora las polaridades. La paz es una polaridad. La paz es la polaridad de la guerra. En tanto querramos paz, siempre va a haber guerra. Por una cuestión de polaridad. ¿Sí? En cuanto más querramos ascender, más nos vamos a hundir. Porque es una polaridad. ¿Sí? Cuanto más felices queramos ser, más tristes nos vamos a poner. Porque es una polaridad. La polaridad ya lo vivimos hace mucho tiempo. Ahora tenemos que encontrar la neutralidad. Y ahora me refiero siempre. No hoy. Hay que encontrar la neutralidad. Y la neutralidad es reconocer que yo soy la polaridad. Y que la polaridad es útil en el aprendizaje. En el errar, que es bonito. ¿Sí? Errar es humano, errar es divino. Entonces, esa polaridad nos va a llevar a la armonía. Desde hace millones de años que estamos tratando de volver a unirnos, a integrarnos como uno. Pero el universo no tiene prisa para hacer eso. Tiene ciclos. Ciclos de que si el sol está más arriba o está más abajo, si la luna está menguante, está creciente o lo que sea, son momentos específicos para hacer cosas que nos puede llegar a salir mejor. Cuando hacemos el esfuerzo de hacer cosas contra la corriente, que recordemos de que todos los planetas en realidad están ahí para apoyarnos, no para ir en contra nuestro. ¿Sí? Cuando no nos salen las cosas es porque a lo mejor Marte está en oposición a no sé qué. Y hacemos esfuerzo para hacer cosas y no lo logramos. Entonces nos tenemos que sentar y relajarnos. No hacer oposición, porque siempre vamos a generar fuerzas de oposición. Fuerzas de polaridad. Y como en este camino que empezamos en el 2012, lo que buscamos es la neutralidad, una de las cosas que vamos a buscar en los procesos de transformación social, biológica hacia el futuro, es no estar en contra de nadie. Porque si estamos en contra de alguien, de una ideología, de un pensamiento, de una política, de una economía, de lo que sea, nos va a impedir constantemente integrar qué es nuestra verdadera tarea. Nosotros venimos de hace millones de años practicando esto. Es hora de que empecemos a dejar de luchar contra el sistema, porque la paz no se logra a través de la lucha. ¿Sí? A mí, cuando leo todas esas frases, ¿no? De luchemos por... Siempre va a haber alguien que interprete la dualidad de eso. ¿Sí? Entonces siempre vamos a estar en conflicto. Cuando dejemos de luchar y empecemos a aceptar, el proceso empieza a transformarse naturalmente. Un proceso muy grande y arduo. Entonces, una de las cosas que tenemos que buscar en este proceso, en este camino que vamos a realizar, que estamos realizando en esta vida, es poder encontrar el balance y el equilibrio y la armonía en nosotros mismos, en nuestro propio interior, para reflejarlo en el exterior. Ahora que vamos a poner la intención de buscar herramientas que nos ayuden a transformar la sociedad. ¿Y por qué digo la sociedad? Porque la sociedad es la extensión del cuerpo que conforma la humanidad. Por lo tanto, es el organismo vivo más grande de la conciencia planetaria. Ahora lo vamos a explicar un poquito más. Si yo transformo la sociedad, transformo la conciencia del planeta. Entonces, si transformo la conciencia del planeta, el planeta entero se transforma y vuelve al equilibrio. Pero yo no puedo transformar la conciencia del planeta diciéndole a una gran parte de las neuronas del planeta, es decir, a la sociedad, que hay sociedades ocultas que nos están bloqueando, que hay sociedades que nos quieren envenenar, que hay un gobierno que es de los reptilianos que nos está haciendo daño y nos está haciendo, y de las farmacéuticas y esto y lo otro, y empiezo a hacer una lucha de que si eliminamos a todos esos, nos va a ir bien, ¿no? Y la cuestión es que, no sé si vieron que en el planeta todo se recicla. Hasta ahora nada se fue del planeta, más que la central interespacial. Nada se fue del planeta, todo está acá. Hitler está en ese árbol, o sea, todo vuelve. Capaz que el árbol se cae y nos mata, ¿no? Entonces, todo sigue acá. Eliminar a esa gente no la va a sacar del planeta, solo la va a transformar en otra cosa. ¿Sí? Es como cuando uno va a una terapia de sanación y dice, quiero sanarme esto porque no doy más. Me sano y me sale por otro lado. ¿Sí? Y por otro lado, y por otro lado. Y después va haciendo videocodificación y se va dando cuenta, ¿no? Y sigue sanando, y va Reiki y esas cosas, y le vuelve a salir por otro lado. Digo, ¿por qué me sale por otro lado si ya hice todas las terapias bien por haber? Porque el problema soy yo, no es la enfermedad, no es el conflicto, no es la guerra. El conflicto está en que yo no estoy pudiendo integrar
una realidad que yo mismo creé. Entonces, cuando empecemos a hablar de la transformación de las sociedades hacia el futuro, no tenemos que pensar en que hay seres que nos impiden hacer esto. Sí tomar conciencia de ello, pero también saber de que son los límites, ¿se acuerdan? Los límites que yo puse por el temor a la responsabilidad de saber que puedo cambiarlo todo. Entonces, siempre me voy a poner a un presidente, o a un político, a un economista, o a un pariente, o a un sistema, como le llaman la Matrix, ¿no? Que me detenga y me impida. ¿Por qué? Por mi miedo a la responsabilidad. Y también, por otro lado, porque a más límites trascendemos, más nos iluminamos. Entonces, como somos tantos juntos, dijimos, vamos a ponernos un gran límite, ¿no? Un límite enorme. Pero para poder saltar el tapial tengo que ser uno con el tapial. Para poder saltar la pared, atravesar al otro lado, tengo que reconocer que la pared es mi punto de apoyo para poder saltar. ¿Sí? No es un bloqueo, es el punto de apoyo por el cual yo puedo dar el salto. Cuando empiezo a ver así al sistema, cuando empiezo a ver al reptiliano, al Illuminati, al masón y a toda esa gente que le echamos la culpa de cosas que fueron nuestra culpa, en realidad que fue nuestra creación, los vamos a ver como un punto de apoyo, los vamos a ver como un punto para poder trascender a algo nuevo, ¿sí? No como un impedimento o como algo que hay que eliminar para poder ser libres, ¿sí? Entonces, cuando empecemos a hablar de la transformación, cuando empecemos a hablar del cambio, tratemos de no usar esa palabra. No. ¿Sí? Sí. Tratemos de no usar la parte negativa. ¿Sí? Tratemos de ser positivos y de pensar en integrar aquellos o aquella parte de la realidad que está en oposición a nosotros. Ahora, ¿sí? Si a la dualidad le agregamos la neutralidad, hacemos Sí, si a la dualidad se le agrega un tercer punto, es Trinidad. Cuando empezamos a hacer trinos, ¿sí? Es cuando logramos encontrar el balance, porque el universo es Trinidad, está en equilibrio, ¿sí? Sonido, luz y forma, estamos en equilibrio. Entonces, esa misma Trinidad la encontramos en nosotros, arriba, positivo, negativo, neutro, ¿sí? El punto central. Entonces, desde el corazón empiezo a encontrar ese equilibrio, ese balance. No significa eliminar la dualidad, sino sumarla a algo, ¿sí? Por eso se llama integrar lo oscuro en lo lumínico a lo oscuro. Siempre es importante esto, no es una guerra, no es un conflicto. Por esto la intención del camino que estamos intencionando hacia futuro, que es el yo soy, es un camino que tiene como intención recordar quiénes somos, cada uno de nosotros, hacer el camino por la tierra, recordar que yo soy la tierra, que soy parte de esta biología que está creciendo, de esta transformación planetaria, que biológicamente cada humano es una neurona que representa a la conciencia planetaria, pero esa conciencia no se genera si no estamos en red, si no nos conectamos, ¿sí? Si no generamos sinapsis. Si cada uno de nosotros no generamos una red que pueda unificar un pensamiento, una red planetaria que pueda generar un pulso de intención, pero ese pulso surge de cada neurona, no de una sola. Surge de cada neurona y cada neurona tiene que ser responsable de que esa información le atraviese para que pueda llegar a todos lados. Nosotros biológicamente en este planeta que es un ser vivo somos la parte consciente, somos sus neuronas, somos sus sinapsis. Entonces, si empezamos a funcionar en red, activando nuestro potencial, impulsando desde nuestro núcleo, desde nuestro centro, hacia afuera, reconociendo el poder interno, empezamos a cambiar una sintonía en todo el planeta. Esa sintonía genera una vibración diferente, esa vibración genera una energía diferente, y esa energía modifica la materia. Entonces, las estructuras que pretendemos cambiar no van a cambiar a través de las formas, sino de la frecuencia. Y esa frecuencia vibra en sintonía con cómo vibra nuestro corazón. Si nuestro corazón vibra en armonía, esa frecuencia va a ser armónica y se va a escuchar una melodía. Si no, se va a escuchar un ruido, que es lo que pasa hoy. El ruido en nuestra cabeza, el ruido planetario, es la conciencia o la red que nos conecta a todos en el planeta,
que demuestra cómo todos estamos haciendo ruido, porque estamos vibrando mal desde el corazón, porque estamos dualizados, porque viene la energía de abajo para arriba y así constantemente, pero es polarizado. Cuando llega al centro empieza a girar, y al girar empieza a haber armonía. Cuando empieza a girar empieza a expandirse como una galaxia, como un planeta, y en ese momento que nos expandimos empieza a haber coherencia y red, se empieza a extender la red, pero solo cuando lo hacemos desde nuestra coherencia, sin mirar lo que hace el de al lado, simplemente haciendo lo que yo sé que tengo que hacer en ese instante, con mi sonido, con mi luz y con mi forma, con mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Esta tarea, que es fundamental para activar la conciencia, lo que va a permitir en los próximos años es que si logramos hacer esto y estamos equilibrados hacia el año 2020, se va a reflejar en el 2024, y las grandes tormentas solares que haya en ese año, después del ciclo de 11 años que se cumple en el Sol cada vez que hay tormentas solares, la información que venga directamente desde la fuente solar va a poder ingresar desde la conciencia y no desde la inconsciencia a cada uno de los nodos del planeta. Y todo esto depende de que nosotros viviremos armónicamente en nuestro corazón. Por eso van a ser años arduos para aquellos que digan: yo voy a ser parte del yo soy, que no significa el camino que vamos a hacer nosotros o quien sea, sino que significa yo soy. En la oficina, trabajando, haciendo lo que estén haciendo, saber que hay personas en red que estamos pulsando por lo mismo, que es encontrar la armonía en el aprendizaje, en la integración. Tomando en cuenta solo eso, no hace falta hacer más nada. Tomando en cuenta esto, vamos a poder generar una frecuencia de onda que va a permitir que haya conciencia por encima de la inconsciencia. ¿Sí? La inconsciencia va a ser nuestro combustible. La inconsciencia tiene mucha energía, pero no está canalizada. Lo único que tenemos que hacer nosotros es canalizar esa energía. Por esto los estaba invitando desde hace un tiempo a hacer la Fibonacci de sus ciudades, como acá en Córdoba la estaban haciendo. La Fibonacci, esta espiral que después más tarde vamos a practicarla todos juntos, eleva la frecuencia de una ciudad entera. Si en esa ciudad hay un 70% de personas inconscientes, e inconscientes no es negativo, inconsciente significa que están activando energía constantemente, pero que no saben muy bien para qué propósito específico, ¿sí? Entonces, las personas que tienen claro el propósito, que es lo que se llama ser consciente, el propósito del ser, no el propósito de vida, sino el propósito de ser, pueden utilizar esa energía que se genera para poder hacer una activación de ese territorio. Entonces, cuando hacemos esto, elevamos la conciencia de un montón de personas hacia la red para que se expanda a la conciencia colectiva del planeta Tierra y la Tierra misma sea la que esté pensando que es momento de integrar, que es momento de trascender, de unificar. Cuando logremos hacer esto en muchas partes de la red, y concretamente en las redes de los 12 nodos planetarios, que es la estructura geométrica en la cual se estructura la red de la Tierra, dodecaédricos son las 12 caras del planeta. Cuando logremos hacer esto, en el momento en que el Sol empiece a pulsar cada vez más información desde las tormentas solares a partir del año 2024, va a entrar una potencia mucho más grande desde el punto de vista consciente que nos va a permitir, desde la neutralidad, transformar nuestra realidad social. ¿Y por qué transformar nuestra realidad social? No porque tenemos que ser felices, sino porque la sociedad es la herramienta consciente que tiene la Tierra para poder transformarse. La sociedad es una herramienta que la Tierra necesita para poder transformarse. Pero si está en desequilibrio biológico, no funciona. Es un cáncer. Entonces tenemos que volver a recuperar el equilibrio biológico de la sociedad, que es totalmente orgánico, totalmente físico, ¿sí? Del cuerpo físico, de la evolución. Entonces esta evolución la tenemos que hacer primero desde el interior, generando la frecuencia específica que permita expandir la conciencia planetaria. En los próximos 4 años vamos a estar haciendo esto físicamente algunas personas, yendo de un lugar al otro a conectar cada uno de los puntos. La intención es que ustedes desde cada ciudad a la que pertenecen hagan exactamente lo mismo a la par de nosotros, en conexión con nosotros, con las personas que vayan viajando, que no vamos a estar todos en el mismo lugar, pero sí en días específicos vamos a hacer conexiones en todos los nodos del planeta para activar esta información.
Y la intención es que las personas que no pueden moverse de su ciudad o que no sienten irse a otros lugares, puedan hacerlo desde acá, utilizando esa gran energía desde el plano bajo, porque el plano de la oscuridad genera mucha energía, aprovechar esa energía para iluminarla, ¿sí? Es como el fuego, que da luz. El fuego te puede matar, pero también te da calor o ilumina. Entonces, esa intención de elevar la frecuencia de la inconsciencia hacia la conciencia para poder hacer ascender un patrón de conciencia al planeta entero. Este proceso nos va a llevar mucho tiempo, pero lo vamos a empezar de esta manera, trabajando desde el cambio de la frecuencia. Y hoy, que justamente estamos en Córdoba, y Córdoba, si no me equivoco, viene del latín cordis, que es corazón. También viene de cordar, que es enlazar. Entonces, por eso mismo traté también de que este sea el último encuentro, así, antes de que me tenga que ir caminando por ahí, haciendo mi propio camino, porque el corazón es el punto del yo soy, y justamente Córdoba, desde su etimología, significa eso, enlazar desde el corazón, cordis. Entonces, la intención de acá es poder plasmar esa intención de empezar desde el punto 0, 1, 1, acá en la materia, y poder compartir sobre cada uno de los sistemas sociales, biológicos que existen, qué ideas positivas podríamos plasmar frecuencialmente en el planeta para pulsar ese yo soy desde el cuerpo biológico social, que es la intención de generar un debate, de poder hablar, de poder compartir. Y a través de eso poder empezar a sembrar semillas de conciencia, ¿sí? Sembrar semillas de ideas, pensamientos que vienen desde la neutralidad. La intención es buscar la mayor neutralidad para sembrar una semilla que geste esa conciencia a nuestro alrededor. Los próximos años entonces vamos a caminar y activar. Después más a la tarde vamos a trabajar sobre esa activación con algunas herramientas. Y a partir de eso poder empezar de nuevo con algo que hace 10.000 años habíamos hecho, muchos de nosotros, y que dejamos inconcluso porque se nos hizo de noche y nos fuimos a dormir. Entonces, ahora que está amaneciendo otra vez para el planeta Tierra, podemos despertarnos, y como a veces digo para que se entienda, como nos despertamos un poquito antes que los otros, todos van a despertar, pero nos estamos despertando un poquito más temprano, entonces tenemos que ir preparando el desayuno, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos años, probablemente en los próximos 100. Así que esta es una especie de resumen de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y después más tarde vamos a compartir una herramienta para poder encontrar esa vibración, esa frecuencia de ese centro y bueno, y compartir un poco más. No sé si... Ah, sí, me dicen que me calle. Sí, bueno. Nada. Bueno, simplemente ahora sí hablan. Ahora seguimos. Y bueno, era compartir estos pensamientos y esta información que obviamente en una hora es muy imposible contar absolutamente todo, pero creo que es fundamental que podamos saber esto, de por qué volver al centro, por qué volver al corazón, y no desde el corazón de, los quiero a todos y los amo, sino al punto 0, que es el original del centro, y poder irradiar desde ahí, desde el yo soy. Así que gracias por venir. Y bueno, seguimos y después más tarde vamos a hacer esa activación desde el corazón. Sí, gracias.